a la lección misma, no sé si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ¿no? Con lo que han visto, con lo que han leído, eh, algo que le haya surgido de la lectura para conversar, para tener este espacio. Si hay alguno de ustedes que quiera hacer algún comentario o preguntas, como digo. Bien. Pastor, a mí me causó, no extrañeza, pero, por ejemplo, el hecho de, al leer Israel y la Iglesia, el hecho de que las personas crean del dispensacionalismo que existe Israel una parte y la Iglesia como otra. Y nunca lo había visto así tan en detalle como el material que usted nos mandó. Mm. Y el hecho de creer también como los dispensacionalistas en dos venidas más de Cristo. Entonces son cosas que llaman la atención para lo que uno habitualmente escucha y está acostumbrado. Cierto, es cierto. Bueno, ese material del dispensacionalismo está ahí porque cuando hablamos de la teología del pacto, eh, inmediatamente sale a la luz esa propuesta porque ellos Mm, también hablan del pacto, pero hablan de 7 dispensaciones, ¿no? Como hemos mencionado, y cada una de esas es un pacto distinto al anterior, donde el hombre falló y Dios hace un nuevo trato. No hay una continuidad con lo anterior, ¿ya? En el caso de esta teología del pacto reformada, en todos los pactos hay continuidad, están ligados el uno al otro hasta llegar a su plenitud. Y la teología de la dispensación es muy popular porque está basada en la propuesta de Cirilo Scofield, en lo que fue la famosa Biblia justamente de Scofield, ¿no? Que se escribió a fines del 1800, comienzo de 1900, donde ahí él tiene un diagrama justamente en 7 dispensaciones para lo que es la venida de Cristo. Y como tú dices, hermana Luz, hay toda un aparato con diagramas que ellos han hecho para decir cada evento que tiene que ocurrir previo a la venida de Cristo y cómo será la venida de Cristo, ¿no? Entonces hablan ahí de no solamente 2 venidas, sino que son 3 venidas de Cristo. Hablan de 2 juicios, 3 juicios, hablan de 2 resurrecciones, no de una final, ¿no? Eh, y todo eso, ¿no? En razón de cómo ellos leen e interpretan la Biblia, y justamente como tú dices, hermana Luz, en cómo ellos entienden el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para la iglesia, ¿no? mm, Que son dos planes distintos, separados, y aplican allí una forma especial para tratar a Israel y una forma distinta para tratar a la iglesia, pero que entre ambos no hay continuidad, ¿no? mm. Ambos siguen carriles distintos, como se dice. Así que por eso es importante tenerlo presente porque esas posiciones están muy dentro de las iglesias pentecostales, las iglesias asambleístas, y ahí también dentro de las iglesias presbiterianas, las iglesias presbiterianas fundamentalistas, y no solamente presbiterianas fundamentalistas, sino que bautistas fundamentalistas, que postulan justamente la posición dispensacionalista. Y en ¿Ya? los aliancistas También hay también, muchos, pastor. exacto, exacto. Muy bien, ya, el pacto de obras, ¿no? Este pacto de obras, como hemos visto en las lecciones, ¿no? Y como se cita mucho a Robertson, en su librito que habla justamente del pacto, él
refiere el pacto de obras como el pacto de la creación. No le da ese título al pacto de obras, pero en el fondo se refiere a lo mismo, solamente un cambio de nombre en vez de obras, él lo refiere como la creación. ¿Y por qué? Porque dentro de la creación, previo a cuando Adán cae en pecado, hay toda una forma en cómo Dios trataba con el hombre en ese momento a través de pactos, ¿no? Por ejemplo, se menciona el tema del matrimonio, el trabajo y el descanso, ¿no? Y estos elementos que describe Robertson se dan en una relación pactual, ¿no? El matrimonio, por ejemplo, tiene que el hombre se junta con la mujer para que puedan multiplicarse y llevar a cabo lo que Dios le dice en Génesis 1:28, ¿no? A eso se llama también el mandato cultural, el trabajo, ¿no? Dios puso a Adán sobre toda la creación para que trabajara y disfrutara de la creación y del trabajo, y junto con eso también está el descanso, 6 días. Dios creó todo el mundo y descansa después el día séptimo, como una forma también de decir de que el hombre también, ¿no? Trabajaba, pero también había un tiempo para descansar. Y todo eso dentro de este de pacto relacionado con lo que el hombre y la mujer en ese momento, en ese tiempo antes de la caída, desarrollaban, ¿no? Y de hecho, Adán es puesto como aquel que domina la creación, ¿no? Como lo vemos acá abajito en ese dibujito que ustedes también tienen allí en su lección. Entonces, acá, ¿no? El hombre domina la creación y a la vez el hombre, Adán en este caso, es el representante de toda la creación o la cabeza federal, como se le llama en teología, ¿no? Que representa a toda la humanidad. Adán tomó la decisión por la humanidad, ¿no? Por eso nosotros somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa en razón de que Adán decidió por nosotros, lamentablemente, aunque nosotros personalmente pecamos y tenemos que responder ante Dios, ¿ya? Entonces, dentro de este pacto de obras está el hombre y está Dios. El lugar donde tiene que desarrollarse el hombre es en la creación, y Dios lo pone en una condición muy especial, ¿no? El que domina, el que rige, como el vicegerente de todo lo que Dios había creado, pero también con una gran responsabilidad, que él iba a ser el representante de toda la creación, porque lo que él hiciera iba a ser consecuencia para los que venían después, ¿no? Iba a ser consecuencia para lo que le dijo Dios a Adán y Eva en Génesis 1:28: creced, multiplicaos, sojuzgad la tierra, ¿no? Entonces, eso ellos lo realizaban bien, perfectamente antes de la caída, pero todo eso va a cambiar ya cuando Adán toma una decisión equivocada, ¿no? Y en esa decisión equivocada hay consecuencias lamentables, no solamente para el hombre, la raza humana, sino que para toda la creación. Y el pacto de obras está dentro de ese contexto, ¿ya? Y dentro de ese contexto se van a estar dando estos aspectos importantes del pacto para entenderlo previo a la caída, ¿no? Porque todo este momento sucede antes de que Adán cometa su pecado, ¿no? Y por lo tanto trae las nefastas consecuencias para toda la creación y la humanidad. Entonces, un aspecto importante del pacto de obras, ¿y por qué pacto de obras? Porque recae en la obediencia de Adán. Él era el primer Adán y de acuerdo a su obediencia, Dios iba a cumplir el pacto en que él tendría vida para siempre o moriría si no cumplía lo que Dios le eh, había tratado con Adán, ¿no? Había pactado con Adán. Entonces, previo a eso, a que Adán cayera, estaba el trabajo, ¿no? Y Dios llama al hombre a que en toda la creación, éste tenía la facultad, tenía la característica
de que la creación estuviera sometida bajo su dominio, ¿no? Aunque estaba todo bajo Dios, pero Dios le daba la tarea, ahí esta responsabilidad al hombre, gobernar, ¿no? Toda la creación y ser el representante y rey sobre toda la tierra, ¿no? Una posición tremenda, ¿no? Y aquí el trabajo que había en ese momento era una bendición. No era como el trabajo que uno tiene ahora, ¿no? Que va sin ganas, se cansa, bueno, ustedes saben, ¿no? Sino que la vida laboral, ¿no? Previo a la caída era totalmente distinta. Y aún así, Dios había determinado que trabajara 6 días y descansara el séptimo día, porque también la tierra tiene que descansar el séptimo día, ¿no? Em, entonces, en ese periodo Adán estaba en armonía con la creación, tenía esta tarea de trabajar, de desarrollar el potencial que Dios le había dado de forma plena, perfecta, junto también a Eva, que cumplía labores también importantes dentro de toda la creación y como compañera ayuda idónea lo cierto para Adán, una ayuda idónea de tal manera que Dios mismo se llama a sí mismo como un ayudador, ¿no? Importante para el hombre, y la ayuda idónea no es que esté en una condición menor que el hombre, sino que es el complemento perfecto para la tarea que Dios les había dado según Génesis 1:28. ¿Y qué pasó? Bueno, en el Nuevo Testamento uno va a ver que Pablo, a través de Romanos capítulo 8 y Corintios también, Pablo va a decir que esta tierra también iba a sufrir consecuencias por la caída de Adán, ¿no? La tierra aún sufre dolores de parto, nos dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, esperando la redención final del cuerpo del ser humano, porque también fue afectada por el pecado de Adán. Pero previo a ello, todo era perfecto. El trabajo también, ¿no? Era perfecto. Y el descanso que Dios daba estaba muy unido al trabajo y estaba unido a la idea de el Shabbat o el sábado, el día de descanso, ¿no? Y el mandato de un descanso estaba justamente en el capítulo 1, como vemos, y también el capítulo 2, que es el capítulo 1, el capítulo 2. En el fondo hablan de lo mismo, pero el capítulo 2 es más extenso, tiene más detalle de lo que dice el capítulo 1. Pero específicamente el descanso se refiere de forma explícita en los 10 mandamientos, ¿no? Donde dice que Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo día, y ese mandamiento también se aplica al pueblo hebreo. Y de seguro que antes de que Adán cayera en pecado también regía para él este descanso, ¿no? De todas las tareas que él con gusto, con alegría, con gozo desarrollaba como encargado de toda la creación. Pero hay una cosa importante respecto al sábado, ¿no? Que algunas personas tienen allí alguna confusión. ¿Es el sábado o es el domingo? Eh, que hay que reunirse para adorar al Señor, ¿no? Recordemos lo siguiente, en la semana pasada yo les comenté Romanos 1, 3 y 4, la antigua creación, la nueva creación, la nueva era, la antigua era, los dos momentos, periodos de vida de Jesús, ¿no? Y que tiene que ver con el tema también del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque en la vieja creación, el orden de 6 días de trabajo es un anticipo de lo que sería el día de descanso que caería el día séptimo, ¿ya? Y esa promesa dada a Adán de descanso que iba a recibir él después de haber sido obediente a Dios iba a significar para él también algo, yo creo, sumamente importante, y que de alguna manera él también lo disfrutó, porque no sabemos el tiempo que Adán estuvo sin caer en pecado. Algunos dicen que fue un tiempo extenso, ¿no? Eh, no sabemos cuánto, pero un tiempo prudente para disfrutar de ese periodo. Pero después de la caída, el sábado servía para señalar a qué, a la liberación final y al descanso que Dios iba a traer en Cristo, no, en Cristo. Por lo tanto, el descanso del sábado o el día sábado señalaba la venida de Cristo, el cumplimiento de la obra de Dios en Cristo. Por lo tanto, la muerte y resurrección de Jesús
trajeron la vieja creación a su fin. Con eso se terminaba esa antigua creación y comenzaba la nueva creación con la resurrección. Y eso nos lleva a entender que el día de reposo ya llegó en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se completa en Cristo y en Él descansamos, ¿no? Y eso sucede el primer día de la semana, cuando los discípulos iban a celebrar ahora el día del Señor, el día de la resurrección, el día donde se estaba cumpliendo plenamente lo que apuntaba al día sábado, que era el descanso. Y uno descansa en Cristo, ¿no? Descansa de todo lo que la ley implicaba como peso para el ser humano, ahora descansa en Cristo porque Cristo cumplió perfectamente la ley, ¿ya? Entonces, el primer día de la semana tiene que ver con la resurrección de Cristo, tiene que ver con la nueva creación en la cual nosotros estamos ahora. Y esa nueva creación es la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios con nosotros, el vicario de Cristo con nosotros, ¿no? Y eso nos da poder para vencer el pecado, poder para hacer la voluntad de Dios, poder para servir a Dios, poder para alabar al Señor y poder también para retomar estos compromisos que tenemos con el Señor y que Adán en un principio los cumplía perfectamente, pero que lamentablemente no pasó la prueba de obediencia. ¿Ya? Sigamos entonces. Entonces, hemos visto el trabajo, el descanso y ahora el matrimonio que se daba antes de que Adán cayera en pecado, ¿no? Aquí, eh, Génesis 1:28 se le dice al hombre y a la mujer que se multiplicaran, no que llenaran la tierra con hijos, con personas, y que sojuzgaran. Y eso era parte de tomar dominio sobre la tierra. Entonces, el matrimonio viene a ser una bendición de Dios. Y ese matrimonio, esa bendición, la disfrutó Adán y Eva tiempo antes de caer en pecado. ¿Y qué pasó? Que todo eso se va a alterar después. Se va a alterar el trabajo, se va a alterar el descanso para el ser humano y se va a alterar también la vida matrimonial, la vida familiar. Pero previo a eso, insisto, como estamos en el pacto de obras, estos aspectos eh, nos ayudan a ver cómo en ese momento Dios trataba con el hombre y el hombre se relacionaba con Dios a través de estos elementos, de estos aspectos importantes que tienen que ver con ese pacto que Dios había establecido con Adán. ¿Ya? Y el punto focal del pacto de obras o el pacto de la creación tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la obediencia, ¿no? Si Adán iba a obedecer o no iba a obedecer a Dios en algo tan simple, en algo tan sencillo como era no comer de un árbol. Mire, qué cosa más sencilla, ¿no? Y a la vez tener a su disposición todos los demás árboles, podríamos decir, de la creación y estar todo bajo su dominio. Pero solamente ese arbolito de la ciencia, del bien y del mal, de él no comería, porque si comía de él, ¿no? Estaba violando el pacto con Dios. Entonces, el punto aquí importante es la obediencia, no ser fiel a Dios o no ser fiel a Dios. Y era una prueba sencilla, pero que lamentablemente Adán no la pasó. Si obedecía sería bendecido y si desobedecía vendría la muerte, ¿no? La muerte no solamente para él, sino para toda la raza,
humana y para toda la creación también, ¿ya? Y dentro de todo esto va a ir surgiendo esto del pacto de gracia, ¿no? Porque después que Adán cae y viola este pacto, Dios no lo deja en esa condición para siempre, sino que va a actuar sin que lo merezca Adán, porque había violado el pacto, pero igual Dios por gracia ahora se va a acercar a Adán y aún también le va a preguntar qué hiciste, dónde estás. Y va a tener un diálogo con él y con la mujer y aún también con la serpiente, cosa que Dios eh, no le correspondía, pero lo hizo en razón de manifestar esta nueva manera de relacionarse ahora Dios con el hombre a través de un pacto, pero un pacto de gracia. Ya no iba a depender del hombre, no si obedecía o no obedecía, sino que iba a depender ahora de alguien superior a los hombres que vendría a ser aquel que Pablo llama el segundo Adán, ¿no? Entonces, el pacto de gracia va a ir surgiendo, entonces, de este acto, ¿no? voluntario que cometió Adán al desobedecer a Dios. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay algún comentario, pregunta, inquietudes que tengan? Todo claro, pastor. Avanzamos entonces. Dentro de los puntos centrales del pacto de obra o pacto de creación, como dice Robertson, está podríamos decir, perdón, este origen con Adán y esta culminación con el segundo Adán, ¿no? Eh, y que Pablo hace mención en Romanos capítulo 5. Que Romanos capítulo 5 es un tema y capítulo clave para entender este pacto de obras y el pacto de redención, ¿no? Que se va a llevar a cabo a través de Cristo. ¿Y por qué? Porque Adán toma esta atribución que estaba implícito en él y que viene de Dios al ser el representante, ¿ya? El representante de la humanidad, de toda la humanidad. Porque cuando Adán cayó, todos los hombres pecaron en él y con él. Y eso eh, va a llevar este odio y esta lucha constante inmediatamente después que Adán comete esta desobediencia, el pecado, en su casa, en su medio, en la creación, ¿no? Hay todo un relato interesante que va detallando Moisés a contar ya del capítulo 3 lo que va aconteciendo con el ser humano y con la creación respecto a este acto de desobediencia que Adán cometió. En Adán entonces el pecado entró en la raza humana, ¿ya? Entró en la raza humana. Si alguien tiene allí Romanos capítulo 5 versículo 12 al 14, ¿se lo puede leer, por favor? Aquí ya comenzó el temporal. Del 2 al 14 Sí, por favor. dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sí. Si me permiten un poquito, se me apagó esto. Ya. Se había apagado
Sí, la radio, porque empezó acá el temporal y bien fuertecito por lo visto, ¿no? Gracias, hermano Dinco. Entonces, Pablo claramente nos dice ahí que por un hombre, Adán, entró el pecado a la raza humana, ¿ya? Eh, pero no le echamos la culpa a Adán, porque nosotros, cada uno de nosotros también somos responsables de nuestros pecados, ¿no? Y ante Dios tenemos que dar cuenta de lo que hicimos y no hicimos. Recuerda que el Evangelio nos dice que será juzgado tus pensamientos, tus palabras y tus hechos, no en los de Adán, sino los tuyos y los míos, ¿no? Pero esto nos conecta con este tema del pacto, el pacto que Dios estableció desde la creación. Adán falló y viene entonces, y a la vez que Adán era representante de toda la humanidad, falló él, pero viene el segundo Adán, como Pablo dice en Romanos capítulo 5, y este sí va a cumplir plenamente las condiciones de Dios para que como representante, ¿no? De los escogidos, él aplique verdaderamente tanto el cumplir la ley y las demandas de Dios a nuestro favor. Nos imputa la justicia por la cual somos declarados justos ante Dios. Bien, pero aún así el pecado entró y la muerte entró en el mundo por causa de Adán. Porque Adán trajo el pecado y la muerte a todos los seres humanos, puesto que todos pecaron en él, todos son dignos de muerte. Y desde el capítulo 13 en adelante en Génesis, ¿no? Se muestra la muerte en toda la raza humana, ahí ya cuando Caín se levanta contra su hermano Abel, ¿no es cierto? Después vemos el capítulo 5 que se va repitiendo permanentemente la palabra y murió, ¿no? Y murió. Y todo esto es en razón de que era efectivo el que ahora el pecado estaba reinando, ¿no? En el ser humano y en la creación. Pero aún así, Dios tuvo misericordia y siguió tratando con el ser humano. No lo dejó ahí a voluntad de lo que él hiciera, de lo que podía, pero en el fondo no podía hacer nada, sino que Dios trató con el hombre por misericordia, ¿ya? Y como la muerte entró, ¿qué significa la muerte? ¿Qué viene a ser la muerte en este pacto? Tiene que ver con esta alienación del ser humano, ¿no? La alienación de Dios, su bondad. Por ejemplo, Adán, después del pecado, estaba alienado en sí mismo. ¿Por qué? Porque se sentía solo y estaba desnudo, dice el texto. Él estaba alienado, no estaba enemistado con Dios, se escondía y se avergonzaba de él. Y a la vez Dios estaba enemistado con Adán. ¿Por qué? Porque ahora él lo iba a juzgar y más aún, lo había echado del paraíso, lo había expulsado, ¿no es cierto?, de la misma presencia de Dios. Y esa etapa comienza a vivirse en Adán y en él, después de vivir, ¿cuántos años vivió Adán? 960 años, va a morir físicamente, ¿no? Se aplica lamentablemente, la sentencia por haber violado el pacto. Eh, y también nosotros traeríamos esa, esa naturaleza pecaminosa, sentenciada por el pecado, pero rescatada y redimida por la obra de Cristo, para aquellos que habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, como Pablo nos dice en Efesios capítulo 1. ¿Ya? Entonces, estos hermanos van a ser resucitados también en el último día como aquellos que no han creído y van a recibir sus cuerpos, tanto unos para irse al infierno y otros para estar en la gloria eterna con el Señor. Pero todo esto comienza con Adán, ¿ya? La muerte que trajo Adán. Y no solamente en el ser humano, sino que también en la creación. Vemos cómo está presente la muerte también. Pastor, mm, una duda. Cuando se Dígame. leyó Romanos 5:14 decía
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué haces el lapsus de tiempo ahí? Porque antes de Moisés no estaba la ley, ¿no? Ah, ya, Y ya. con Moisés viene la ley, pero la ley se da no para que a través de la ley se salve, sino que la ley se da para mostrarnos aún más qué tan pecadores somos, porque no está en nosotros salvarnos a nosotros mismos, ¿no? La ley es el espejo que nos muestra nuestra pecaminosidad. Ok, gracias. Miren, ahora esto de los estatutos del pacto de obra. Estamos aún en el pacto de obra, ya, o pacto de la creación, como Robertson lo llama. ¿Qué pasa acá? Que Adán pecó al comer del árbol y todos pecaron en él, como ya hemos dicho, y esto trajo la prueba del pacto de obras a su fin. ¿Por qué? Porque este pacto solamente Dios lo hizo con Adán y con nadie más, ¿no? Aunque algunos puedan decir que la ley, como era la inquietud de nuestra hermana Luz, vino como una segunda oportunidad para que a través de la ley el hombre se salve. No, no. La promulgación de la ley en el monte Sinaí con Moisés es parte del pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para mostrarnos a nosotros nuestros pecados y a través de la ley llevarnos a Cristo. Y Pablo, tú puedes leer Gálatas, la carta a Gálatas, a él allí hace un excursus, hace toda una presentación respecto a este tema de la ley, al tema de la circuncisión, y que nosotros estamos viviendo por gracia, no por la ley. Y ahí hay un enconato, si ustedes se acuerdan, entre Pablo, entre Pedro y los judaizantes que estaban en esa iglesia justamente por este tema, ¿ya? Pero eh, este pacto culmina con Adán, ¿no? Y no hay que tomar la ley como una segunda oportunidad para el hombre, no está dentro de cómo Dios se va revelando a través del tiempo y personas de una manera más amplia para entender que Dios tiene un trato especial con nosotros a través de pactos hasta llegar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Sí? Tengo una pregunta. Entonces, en ese sentido, la ley en este entonces es para glorificar al Señor. Esa sería como la función de la ley. La ley es para llevarnos a Cristo. La ley, como dice Pablo, es el ayo, lo que nos conduce a Cristo, porque a través de la ley nos damos cuenta que somos pecadores y que no podemos cumplir por nuestras fuerzas lo que demanda la ley. Mm, En cambio, Cristo cumple perfectamente la ley. En Él nosotros cumplimos la ley. En Él pasamos de la condición de condenados por no cumplir la ley y recibir la muerte a ser libres, ¿no? Y tener la salvación, pero en Cristo, porque Él cumple la ley, ¿no? Entonces, la ley es para conducirnos a Cristo, porque Él es el único quien perfectamente puede cumplir la ley. ya, ¿Bien? sí, Entonces, el representante de la humanidad, Adán, fracasó, ¿ya? Fracasó y viene el segundo Adán, que es Jesús, como Pablo, en Romanos capítulo 5 lo describe muy bien, ¿no? Allí Pablo va a hacer este contraste entre el fracaso, la condenación y la muerte de Adán con la obediencia y la vida en Cristo, el segundo Adán. Y a la vez uno puede ver que la prueba de obediencia de Cristo fue mucho más dura que la de Adán. ¿Por qué? Porque si tú sabes y recuerdas, Adán fue probado en un jardín perfecto, ¿no es cierto? Pero Cristo fue probado en un mundo caído, ¿no? Con tentación, con el diablo enfrente, con tanta cosa. Y ese contraste justamente nos lleva a ver cómo las tentaciones en Cristo en el desierto eh, fueron prueba, ¿no? De algo más riguroso que lo que Adán
Dios demandó porque solamente Dios le dijo a Adán, de ese árbol no comas, nada más. Pero acá con Cristo y en un mundo caído, ¿no? Y con las tentaciones del enemigo, Cristo va a obedecer a su Padre en todo momento y se somete a su gobierno, a su señorío, y, y tal cosa de sumisión al Padre trajo, por cierto, la vida para nosotros, aunque Jesús tuvo que llegar a morir, no por nosotros. Y Él viene a ser entonces el segundo Adán que cumplió perfectamente ante el Padre las demandas que Él establecía en este pacto, ¿no? Este pacto de gracia. Recuerden que el pacto es el vínculo, ¿cómo se le llama?, entre Dios y los hombres, eh, tiene también como seña, ¿no? Como signo la sangre, ¿no? Y este pacto que Dios establece con su Hijo es sellado por la sangre también que Cristo derrama en la cruz y que la hace efectiva y para siempre, a favor nuestro. Y por cierto, es lo que también implicaba para, para la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el recibir el reino, el poder y la gloria. ¿Ya? Entonces, eso entonces respecto a lo que es el pacto de obras, como hemos visto, este pacto de obras que se hace con Adán, ¿no? Y que previo a la caída estaban estos aspectos que eran aspectos pactuales, como era el trabajo, el matrimonio, el descanso, ¿no? Y eso Adán lo vivió previo a la caída. Pero el foco central del pacto era la obediencia que Adán debía mostrarle a Dios cuando Dios le dijo, de ese árbol no comerás. Si comes, mueres. Si no comes, vives. Y Adán comió y trajo la muerte. Entró la muerte, que es la separación de Dios, la alienación, como hemos visto, entre el ser humano, el prójimo y Dios. Y la muerte pasó a todos nosotros. Entonces, Adán nos representa en el acto, ¿no?, de la desobediencia y el pecado que entra y la muerte. Pero viene ahora el pacto de gracia, ¿no? Donde Dios trata ahora con una nueva forma en la historia con el hombre para que éste tenga remisión de sus pecados, sea perdonado y sea restaurado y reciba el perdón y la salvación por sus pecados. Pero para eso tiene que venir alguien que cumpla plenamente las demandas de Dios. Y el segundo Adán será ese. En este caso es Jesús. ¿Ya? Entonces, ahí comienza el pacto de gracia que se va desarrollando en la historia a través de estos personajes que vamos a ir viendo, ¿no? Que viene Noé, Abraham, ¿no? Moisés, David, hasta llegar a Jesús. Bien, entonces, después que el hombre dañó este pacto firmado con Dios, Dios podía haberlo castigado inmediato con la condenación eterna y olvidarse, pero no lo hizo, ¿no? Más bien, Dios, al crear al mundo, tenía el propósito de dar a conocer su gloria, su naturaleza en esta creación. Y esto aún estaba en ejercicio, pero el hombre lamentablemente perdió su juicio, perdió sus habilidades, sus capacidades para entender este propósito por el pecado. Entonces, Dios decidió no permitir que el juicio tuviese efecto inmediato en el hombre al condenarlo eternamente y para siempre al morir, sino que va a utilizar más bien la caída de Adán como un medio para una revelación nueva y superior, ¿no? A su, eh, a su trato que había tenido con el hombre. Y esta nueva revelación de Dios, ¿no?, va a ser esto que llamamos el pacto de gracia. Porque Dios va a tratar ahora con el mundo caído, con el hombre caído, con el hombre que no merecía nada, con el hombre que había fracasado, con el hombre que le había vuelto la espalda a Dios. Entonces Dios va a tener un trato nuevo con él.
Ya no con Adán antes de pecar, sino que ahora con el hombre en pecado. Sin merecerlo, pero Dios trata con el hombre en esas condiciones. Ahí surge entonces este pacto de gracia. Dios hace una promesa a Adán, a Eva, allí en el jardín del Edén, después de haber pecado ya. Ya aquí el pecado está listo, ¿no? Está presente. Ya se acabó el pacto de obras. Ahora Dios está tratando con el pacto de gracia, con el hombre. Y allí aparece lo que se denomina el protoevangelio, ¿no? Que es la primera promesa que Dios establece en este pacto de gracia al ser humano, ¿ya? Y esta la encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 15, ¿ya? Pero antes de llegar a ese verso 15 hay una comunicación entre Dios, la serpiente, la mujer y el hombre, para establecer un nuevo pacto, ¿no? Este pacto de gracia. Pero nos vamos a centrar en Génesis 3:14 y 3:15, cuando Dios dirige las palabras primeramente a la serpiente. ¿Qué le dice allí en el versículo 14? Le dice, entonces Jehová dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales y más de todos los animales del campo, en tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa es la versión Valera 1909, ¿no? Hay una maldición. Las palabras que Dios dirige a la serpiente es para decirle que hay una maldición sobre ella, por lo que hizo, ¿no? Pero aquí surge entonces esta promesa, que está en el versículo 15, que dice, y pondré, siguiendo en este diálogo con la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, le dice la serpiente, y tú le herirás en el calcañar o en el talón. A esto se le llama el protoevangelio. Y estas palabras que aparecen acá, esta promesa, porque Dios también viene a ser el primer profeta, ¿no? Que encontramos en la Biblia, va a correr por toda la Biblia, ¿no? Desde aquí en adelante va a correr esta promesa que Dios establece aquí y que primero se dirige a la serpiente y a continuación se va a dirigir a la mujer, ¿no? Y fíjese lo que le dice acá a la mujer, le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí la mujer no es maldecida, pero sí eh, cambia la condición de la mujer a como era antes de caer en pecado. ¿Por qué? Porque la entrada del pecado afectó los aspectos de la creación y por lo tanto la mujer iba a también sufrir esas consecuencias. ¿Ya? ¿Y qué le dice al hombre? Le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, ¿no? Eh, Dios no le va a dar a Adán la oportunidad de comer del árbol de la vida, es decir, la muerte. Dios juzga a Adán por escuchar a su esposa, pero tampoco lo maldice, solamente maldice a la serpiente, no maldice a la mujer ni al hombre, ¿no? Pero todo este diálogo, como ustedes ven, está dentro de lo que es el pacto de gracia, porque Dios no tenía que haberlo hecho, porque Adán había fallado. Y esto nos muestra
esta nueva relación que Dios establece ahora con el ser humano. Bien, y esta promesa que encontramos acá, cuando le habla a la serpiente, y de la semilla que viene de la mujer, tiene que ver justamente con Cristo. Si uno ve cómo Juan en el capítulo 12 muestra que Jesús nos derrota al enemigo a través de su muerte, a través de la resurrección, es porque está cumpliendo esto que dice Génesis 3:15. Y esto también eh, es una promesa para la victoria que Dios le da a la iglesia, en que la iglesia, como Jesús también dijo, se va a levantar y las puertas del infierno no van a prevalecer contra él, sino que las va a derribar. Y a la vez, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo los pies, ¿no? De aquellos que son parte de la iglesia, sus hijos. Entonces, todo esto comienza con Génesis 3:15. Y eso se da ahora bajo el pacto de gracia. Ok, ¿qué encontramos acá entonces? Para ir ya concluyendo. Primero, que el pacto se desarrolla en las palabras a la serpiente, como hemos dicho. Y Dios no solamente está salvando algo, sino que también con ello está diciendo que el enemigo, el diablo, Satanás, estaba ya teniendo sentencia definitiva por parte de Dios, ¿no? En segundo lugar, Dios tiene un plan de salvación que cubre toda la totalidad de las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis. Y todo esto se va desarrollando a través de pactos. Y, tercer lugar, a pesar de que Adán y Eva y Satanás pecaron, ¿no? Solo el que inició el pecado, que es Satanás, fue maldecido. En tanto, el juicio de Dios sobre el hombre es más bien un juicio que se extiende cuando en verdad lo que hay es más bien un ofrecimiento de esperanza y salvación a través de la promesa de uno mayor que el mismo, en este caso el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuarto lugar, la salvación siempre es iniciativa de Dios. ¿Por qué? Porque Adán falló y hubiese quedado ahí nomás Adán, pero Dios nuevamente trata con él, se acerca con él, un nuevo pacto establece con él. Y eso se llama el pacto de gracia, pero nace de Dios. Y por último, Satanás finalmente será derrotado por Cristo, ¿no? El segundo, último y celestial Adán. Y eso ya lo anticipó cuando resucitó, ¿no? De hecho, Satanás ya fue vencido por Jesús allí en la cruz y al tercer día de haber resucitado. Entonces, queridos hermanos, Dios siempre trata con los hombres a través de pactos, ¿ya? En el pacto original, el pacto de obras que fue con Adán, había amplios aspectos que incluían, como hemos visto, el trabajo, el descanso y el matrimonio. Y el aspecto focal central, medular de este pacto fue la prueba de obediencia a la cual Adán fue sometido ahí cuando le dijo de ese árbol, no podrás comer, sí de todos los demás, pero de él no. Adán no escuchó la voz de Dios, desobedeció. Más bien él fracasó, por lo que condenó a todos los hombres y, por cierto, a toda la creación que gime aún con dolor de parto, esperando la redención de nuestros cuerpos, como Pablo lo destaca en Romanos capítulo 8. Por lo tanto, en su gracia, Dios no dejó al hombre en una situación desesperada, condenada para siempre, sino que en el pacto de gracia, claro, va a maldecir a la serpiente y va a prometer una simiente que aplastará la cabeza del diablo, Satanás, y va a restaurar la condición del hombre a través del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo.
Parece bonito, ¿no? Pero es bueno ir entendiendo este desarrollo, ¿ya? Hoy día nos hemos enfocado más en el pacto con Adán y hemos abierto entonces el pacto de gracia, porque de ahí en adelante, con la caída de Adán, vienen estos pactos que Dios va a establecer con Abraham, con Noé, con Moisés, con David, hasta llegar a Jesús. Ahí está la lección entonces. ¿Algún comentario, alguna inquietud, pregunta que tengan ustedes? En realidad, un comentario es que interesante el concepto de entender la gracia de Dios que comenzó justo ahí en ese acontecimiento cuando Adán Ok. desobedece. Les recuerdo entonces, la próxima lectura, para la próxima sesión, la sesión número 4, ¿no es cierto? En la próxima lectura, ustedes tienen que, aparte de la lección, leer el capítulo 1 del libro Israel en el plan de Dios de David Holwerd y responder, por supuesto, el cuestionario número 4. Este libro, Israel en el plan de Dios, si pueden, leerlo completo, ¿no? Pero por ahora yo estoy pidiendo el capítulo 1 nomás. Pero dentro de su tiempo, eh, traten de leerlo, porque es un muy buen libro para entender, sobre todo, el tema de Israel en la actualidad, ¿no? Y la iglesia y muchas preguntas que tienen que ver con Israel, con el tercer templo, con si soy israelita, no soy israelita. Si pueden leerlo, léanlo, ¿no? Es un muy buen libro. Ya, queridos estudiantes, entonces, sesión 4, lección, el cuestionario número 4, la lectura del capítulo 1 del texto, como les he mencionado, de David Holwerd, Israel en el plan de Dios, ¿no? Esas son las tareas para la próxima semana. Para los que están atrasados, tienen que hacer su cuestionario, ¿no? Y hacerlo llegar.